Déjeme decirle que la aplicación de la reforma al Poder Judicial de la Federación, pese a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pues no podrá aplicarse. Y es que un juez federal, con sede en el estado de Colima, otorgó una suspensión para que esto se pudiera llevar a cabo en tanto no se haga una revisión minuciosa y exhaustiva sobre el contenido de esta reforma al Poder Judicial. Bueno, pues fue la Fundación Iris obtuvo por parte de un juzgado federal una suspensión provisional que ordena al Instituto Nacional Electoral no poner en marcha la elección de funcionarios que ordena la reforma al Poder Judicial de la Federación. Ya saben, ¿no? Elección de ministros y magistrados y jueces que pues aparentemente tienen que ser elegidos por voto popular de acuerdo a la reforma publicada el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación y que con ello ya entra en vigor. Sin embargo, con esta suspensión se ordena al instituto parar y suspender cualquier trámite al respecto, suspender la organización de las elecciones para el próximo 2025. ¿Qué es lo que dice este resolutivo? Dos puntos muy importantes. El primero de ellos establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se abstenga de implementar el proceso electoral extraordinario 2024-2025, asimismo, que no emita acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025. También el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se abstenga de implementar un plan de trabajo para la transferencia de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales al Tribunal de Disciplina Judicial en lo que respecta a las funciones de disciplina y control interno de los integrantes del Poder Judicial de la Federación y al órgano de administración judicial en lo que corresponde a sus funciones administrativas y de carrera judicial. Asimismo, omita también emitir acuerdos generales y específicos que se requieran para implementar dicho plan de trabajo. Eso es lo que se aprobó y lo que este juzgado segundo de distrito con sede en el estado de Colima emitió esta suspensión provisional, por lo que la medida puede ser revisada por un tribunal colegiado, desde luego, también o por el mismo juzgado cuando avance el trámite del amparo. También, pues le comentaba en una entrevista, pues que dio, pues una jueza, la jueza Nancy Juárez Salas, titular del juzgado 19º en Veracruz, con Carmen Aristegui. Bueno, pues ahí habló sobre que ella también emitió una resolución para el presidente, dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al director del Diario Oficial de la Federación, primero, para que respeten esta suspensión y que el Diario Oficial de la Federación, el director, instruya y que baje de su publicación en la página de internet. Una vez bajando esta publicación del Diario Oficial de la Federación en los estrados digitales, bueno, pues se quedará totalmente nulificada esta publicación sin efecto, en tanto se resuelva, y desde luego también, pues la notificación ya se le hizo llegar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que platicó la periodista Aristegui, Carmen Aristegui, con la jueza Nancy Juárez Salas sobre los alcances que tiene el no acatar y en qué momento se encuentra el tema de la reforma al Poder Judicial de la Federación? Tienen 24 horas para acatar esta resolución. Además de bajar esta publicación, tendrán que suspender cualquier tipo de movimiento para las entregas, recepciones del Poder Judicial, la elección y organización de la elección de los jueces y ministros y magistrados. Pero además también algo muy importante, habló de las consecuencias que implicaría el caer en desacato de este ordenamiento de un juez federal. Esta es parte de la entrevista de lo que hablaba la jueza Nancy Juárez. Como todos sabemos, ya está publicado el decreto, pues ahora se concede con estos efectos restitutorios para que se elimine de la página del Diario Oficial de la Federación esa publicación. Ahorita tenemos que esperar a que se notifiquen las autoridades responsables. Todavía, al parecer, no están notificadas. Nosotros mandamos un exhorto urgente a la Ciudad de México, a los juzgados en materia administrativa, para ese efecto, que se notifiquen a las autoridades y bueno, una vez notificadas tendrán que dar cumplimiento a esta suspensión definitiva. ¿Las autoridades a notificar son el presidente y el director del Diario Oficial?
Correcto. Los efectos de eliminar la publicación del diario oficial, pues son precisamente esos, el que se publica y, bueno, una vez publicado, pues surte efectos el decreto de reforma, y bueno, pues al levantar la publicación no podrían ejecutarse ningún acto posterior a ello. La ley de amparo y la Constitución establecen un procedimiento de sanciones en caso de que se viole una suspensión definitiva. Son sanciones a las que se hacen acreedores las autoridades responsables que no cumplan con esta determinación judicial. Y bueno, pues entre ellas está la destitución y la destitución del cargo de servidores públicos y la consignación correspondiente ante la autoridad penal, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que procede? Desde luego también hay recursos legales que pueden echar mano para sostener. A final de cuentas es una revisión, pero en lo que se realiza tiene que haber esta suspensión, pues impide que se siga avanzando en la implementación y aplicación de esta reforma al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues pueden impugnar esta orden mediante un recurso de queja ante un tribunal colegiado. Además, también incluso que el Tribunal Federal confirme la suspensión dictada en la primera y segunda instancia. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México y el Poder Legislativo podrán presentar recursos también de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de que el máximo tribunal pues se pronuncie definitivamente sobre este tema. Entonces, pues no hay reforma, hay publicación. La instrucción es que queda suspendida, queda congelada en tanto no se revise y también en tanto que la parte interesada, el gobierno de México, los aliados, pues busquen generar, pues también impugnar o ampararse en ese sentido. Bueno, pues esa es la información, pero yo le hablaba de las consecuencias. Usted escuchó lo que decía la jueza Nancy Juárez de Veracruz. Decía, bueno, pues si hay un desacato a un ordenamiento de un juez, ojo, puede haber destitución del funcionario público, pero también puede haber consecuencias incluso de índole penales. Y la pregunta es, ¿usted realmente cree que haya consecuencias de destitución de funcionarios por desacato o incluso consecuencias penales? La verdad es que yo no lo creo. La legislación como está en nuestro país actualmente, a final de cuentas existían varios amparos, por lo menos 3 amparos, para que este tema de la reforma al Poder Judicial de la Federación no fuera analizada y mucho menos votada en el pleno de los congresos, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y sin embargo lo hicieron, se atrevieron. Y aún así pasó a los estados que también hicieron lo mismo, pese a haber amparos y que no se podía tocar este tema en tanto no se resolvieran. Por ello es la pregunta. La pregunta es, ¿realmente usted cree que habrá consecuencias jurídicas, legales, en contra de quienes violentaron la ley, los ordenamientos de un juez federal, los que aseguran que con esta reforma se va a hacer justicia y se va a respetar la ley, se va a hacer impartición de justicia pues imparcial? Son los mismos que violaron las leyes actuales, son los mismos que cayeron de desacato de estos ordenamientos judiciales, de las suspensiones. Es pregunta, ¿eh? Bueno, pues aquí le dejo el tema editorial. Desde luego la mejor opinión es la de usted. Déjenos sus comentarios. ¿Qué piensa al respecto de este tema de la reforma al Poder Judicial y pues duro golpe que momentáneamente le han asestado pues a la Cuarta Transformación, al proyecto, a esta reforma de el Poder Judicial de la Federación? Déjenos sus comentarios y con gusto le vamos a dar lectura.